Yo nací en Ambato en 1948 y a los 4 años mis padres me trajeron a Guayaquil. Mis padres eran de la generación de artesanos que buscaban futuro en lo que era el Puerto de Oro en ese momento de los años 50 en Guayaquil. Y vine a los 4 años y me instalé en la periferia del Mercado Central. Y de pronto a los 5 años me vi yo como estudiante de la Escuela Parroquial García Moreno en el Parque La Victoria, donde formé parte del coro, hice mi primera comunión, recibí educación cristiana y recuerdo algunas veces, algunos domingos que salía tomando la Santa Comunión, solía cruzar el Parque Victoria y veía ahí unas señoras arrimadas en los árboles. No entendía bien, pero era un niño que estaba alucinado con esa realidad. Era un niño de Ambato, abocado abruptamente al puerto de Guayaquil. Entonces empecé a descubrir toda la periferia del Mercado Central, donde considero, ahora que ya estoy viejo, que fue la universidad de mi vida. Allí supe conectarme con lo más profundo de la cultura popular de Guayaquil. Y esto lo puedo analizar ahora, antes no. Dado que tengo una visión dialéctica de la realidad ahora. Pero toda esta metodología de este conocimiento lo adquirí en la calle, en las calles de Guayaquil, en la periferia del Mercado Central, donde mis padres después me han matriculado en el colegio mercantil para que yo sea un contador público de éxito y posiblemente economista, porque eso era lo pertinente que aspiraban mis padres, que eran unos comerciantes que vendían sus productos con éxito. Mi padre es zapatero de Guano, de familia de artesanos alfombreros. Lo veo a mi padre diseñando modelos de zapatos, dibujando, diseñando, y después convirtiéndole en un objeto factible, táctil. Igual a mi madre la veo bordando, haciendo vestido de novia, inventando modelos. Entonces considero yo que esa fue mi primera academia de estética, porque soy absolutamente autodidacta. Veo yo ahí que tenía las primeras lecciones de estética, de proporción, de composición, de movimiento, de ritmo, de equilibrio. Ahora me doy cuenta que el acercamiento a la estética estaba ahí, en ese taller de artesanos, donde yo veía que ellos manejaban las formas, cambiaban, corregían, usaban colores. Y más que nada de un encuentro interior consigo mismo, considerando el acto creativo como un momento de privilegio. Un momento de privilegio donde no creo en la inspiración, sino en la transpiración. Porque considero que intrínsecamente soy un obrero. Un obrero de diferentes artes y que por efecto de mi carácter y de un rigor multidisciplinario se han ido puliendo a través del tiempo. Entonces es así como he podido hacer pintura, grabado, fotografía, arte conceptual, acciones performáticas, gestión cultural y por sobre todas las cosas, la docencia, que considero que es uno de los actos más profundos en mi cotidianeidad, porque me permite enseñar y transmitir todo lo que yo he aprendido, transmitirlo sin egoísmo, porque el motivo sería intentar permanecer mediante un conocimiento en las nuevas generaciones. A los 10 años yo estaba dibujando ya de manera muy natural y me encantaba hacerlo y nadie me decía que me hiciera artista o algo así. Consideraba que era un encuentro conmigo y una manera de expresión ya en ese momento, en el niño,
una expresión muy existencial. Luego mi madre, muy animada de verme que estaba dibujando de manera natural, me mandó a ver un curso de diseño, de dibujo, en una academia de Buenos Aires por correspondencia, el American Institute, cuya sede principal estaba en Miami y esta era una agencia en Buenos Aires. Y empecé a recibir por correspondencia lecciones de dibujo y empecé a hacer las tareas y ya me vi involucrado en las leyes del rigor del dibujo. Luego a los 15 años ya fui contratado como diseñador para estampados textiles en una fábrica de Guayaquil y a los 16 años estaba absolutamente integrado a la producción de estampados. Y estaba muy emocionado de ver cómo mis diseños yo los veía impresos en tela y considero que esa fue la apertura para que yo me involucre también en las artes gráficas, especialmente en la serigrafía. Me inicié con la serigrafía y me vi pintando ya sobre tela con diversos materiales. Y a los 17 años participé en una exposición pública en la biblioteca municipal con los alumnos de Bellas Artes. Recuerdo que fue una exposición que se llamaba El Salón 1 de Mayo en homenaje a los trabajadores, organizado por la Federación de Trabajadores del Guayas. Entonces conocí unos muchachos de mi propia edad, que eran alumnos de Bellas Artes, y estos eran Juan Villafuerte, Echanique, Velastegui, Soto, Zuloaga, y otros un poco mayorcitos como Simón Carrillo, Peñafiel, y todos estos alumnos de los grandes maestros que venían de esa trayectoria didáctica y pedagógica que lo había iniciado Michelson en Guayaquil, y luego César Andrade Faini, Tábara, Teobaldo Constante, el arquitecto Martínez. Pero yo no era un alumno de Bellas Artes. Pero pronto me vi involucrado con este grupo y a participar en exhibiciones. Y ya estuve involucrado en las Bellas Artes y desde ese momento no he parado. Yo conocí a Hernán en el colegio, ambos estudiábamos en el mismo colegio y yo pude tener contacto con él ahí. Confieso y lo voy a confesar siempre que Hernán me enseñó muchas cosas. Con Hernán aprendí las formas esenciales de la expresión, no solamente pictórica, sino literaria. Porque Hernán, igual que yo, comenzamos nuestra experiencia estética por el lado de las artes visuales. Pero Hernán inicialmente no era pintor, era poeta. Pues trabajamos la poesía de manera muy fuerte. Trabajamos mucho, leíamos mucho. Y nuestras lecturas, por supuesto, iban desde Vallejo y por ahí, Parra, todo ese tipo de escritores que conjugaban y tenían una fórmula, que era poesía igual bomba. El corazón del poeta se revienta en cada uno de sus poemas, cual si fuera una bomba incendiaria de botella. El corazón del poeta se revienta por amor al prójimo. Se revienta, mejor dicho, por un instinto desconocido de libertad. Queríamos hacer una literatura que se preocupara de las clases marginales. Hernán, escribiendo su poesía, una gran poesía, que tuvo unos momentos líricos muy fuertes, con elementos nada líricos, nada cautivantes poéticamente, ¿no? El estiércol, los crímenes, los robos en el río. Su pintura está vinculada al mundo, o sea, hay una estética del errabundo siempre y está permanentemente en él, siempre al borde de
como caminando al filo de una navaja, ¿no? Siempre y eso. Siguiendo esta relación temporal de cómo se va configurando el arte de un autor, puedo decir que he tenido varias etapas, incluyendo una etapa abstracta, siendo yo un artista figurativo expresionista. Pero una experiencia muy interesante y que me aportó, por supuesto, muchísimo, porque podemos ver en ciertas partes de mi obra zonas de abstraccionismo que ayudan mucho a crear una metáfora plástica contextual. Entonces, no en mi caso, sino en el caso de todos los autores, podemos definir etapas en nuestro arte. Y en el mío ha sido etapas de esta figuración que, para darle un marco teórico y una coherencia formal, he trabajado series. Entonces, por ejemplo, he trabajado la serie Musas, donde hago una especie de homenaje iconográfico a la mujer, visto de diferentes ángulos, a la mujer de la cotidianeidad, a la madre, a la hija, a las mujeres violentadas, las mujeres subliminales. Y para eso tenía yo que crear una serie que la llamé Musas, es decir, todas las mujeres que me podrían inspirar, pero siempre desde una óptica extremadamente poética. Por ejemplo, a mí me puede cautivar muchísimo una mujer que he visto en las calles de Guayaquil, que es una madre que sostiene a su niño en brazos y mientras hace su papel de maternidad tiene un horno en una esquina donde está asando guineos y está vendiendo, porque es una mujer trabajadora en plena vía pública, pero ejerciendo su maternidad. Estas musas de la calle. Otras musas que vi en mi infancia, las musas de la calle Machala, del Parque Victoria y de toda la periferia del Mercado Central, que las vi como musas. Pero estos mismos personajes, en lo posterior, también fueron incluidas en otro contexto que teóricamente lo llamé el barroco guayaco, que es una serie de poesía, fotografía, pintura y grabado. Y ahora en estos años tiene un efecto multidisciplinario porque hago un evento que involucra la música electrónica, el video mapping, la proyección, es decir, como un evento performático. Que nadie sabe nada y todo queda frío en esta llamarada de espanto comercial. Ciudad de largos soportales, entre tus pilares orinados, enmohecí mi loco esqueleto. Bebí tus salmos salivales y ya no podré vivir sin esa liturgia. Caminando sobre mi asma de urbe, uno empieza a heder lo mismo. Aquí, la parrilla con vísceras rojizas. Acá, encanastado el mote con maní. El invierno rebosa las cloacas y mi pobre corazón, atravesado por 7 puñales, ha de padecer como santito, esperando bajo este soportal a que la lluvia pase. De tanto haber comido soledades, uno peligrosamente se acostumbra a recibir limosna en la cajita. Todo esto para representar una manera signográfica y gestual que yo llamo el barroco guayaco, remitiéndome a que el habitante de Guayaquil es muy sui generis. Por ejemplo, cuando se comporta en la esquina para hablar de Barcelona y Emelec, para tomarse unas cervecitas, para comer encebollado, la manera de hablar, de gestualizar, de comportarse, de disfrutar y aún en el hecho de la violencia, una violencia muy barroca y bizarra. Yo veo ahí un cierto barroquismo que le es consustancial y único. Y encuentro aquí
que hay un movimiento gestual y figurativo que puede ser específicamente denominado como un barroco de Guayaquil, que es un barroquismo que no se ve, pero que es subyacente y consustancial con nosotros. ¿Quiénes? La gente de barrio, el pueblo. Entonces, para mí Guayaquil es una ciudad que tiene una particularidad exquisita y singular. Menciono esto para que se vea cómo la figuración que uno va experimentando, cambiando, aportando, corrigiendo, han estado circunscritas en una teorización y en una práctica plástica que resulte coherente. Es así como dice, por ejemplo, también la Crónica de los Esteros, que es una crónica del movimiento de las invasiones internas del campo a la ciudad y de la ciudad al suburbio, al manglar. Aquí también se da una figuración que para mí es extremadamente interesante, que lo hice en pintura, en grabado, en fotografía, en cine y también en poesía, que gracias a este esfuerzo, lo digo sin falsa modestia, pude lograr el primer Premio Nacional de Poesía Medardo Ángel Silva con mi obra La Crónica de los Esteros. Esto también es una serie multidisciplinaria. Pásame la cuenta, vida. Esta otra pared se ha caído. Soy la carne íntima de la palabra con que quiero perdonarme solo. Fueron un jardín estas cenizas. Ahora que esta lengua desde el polvo nombra nuevas a las cosas. Pero no es lo mismo, ni debe ser. Pero no respondo a la presencia de esta sombra, porque en este mismo sitio lúgubre, tu cuerpo fue insaciable a gritos. Irradiaba real hasta caerse, muerto de complacencia mutua. Amor mío, trabajé en tu amor con la pasión de un orfebre. Y así han venido otras series. Puedo mencionar una serie que se llama La Marcha de los Santos. También un juego figurativo, satírico. Y luego también estaba involucrado en la investigación de la tal pintura precolombina que no existe. Porque todo el arte precolombino es el arte que hicieron nuestros antepasados antes de la llegada de Colón. Todo lo que se haga con ese antecedente será post-colombino. De tal manera que todas las signografías y la aportación abstracta e informalista en alguna de mis obras, yo lo llamé post-colombino. Hernán Zúñiga es quizás uno de los maestros más completos porque es un aprendiz permanente. En su polifacía y polivalencia, ha ido desde el campo de la pedagogía, cruzando por más de una arte. Es pintor, es grabador, es museólogo, curador. Es decir, es uno de los artistas más completos que tiene la cuenca baja del Guayas. Y sobre todo, es un hombre que ha hecho un constructo fundamental como pocos artistas. Ha generado escuela en los campos donde sus alumnos recurrentemente acuden a él como fuente de inspiración. Verlo pintar es ver a alguien generando un espacio de ternura, verlo trabajar con la gubia, destila el amor por lo que está haciendo. Recuerdo su trabajo excepcional de la Narcisa de Jesús. Eso fue algo extraordinario. Lo vi desarrollar todo su esquema poético como una especie de escuela
de videograbado de colegas y alumnos de él haciendo este tipo de proyectos novedosos. Tan paradójico, ambiguo y también tan transparente y liberador. La poesía. Yo podría decir que, por lo menos para mí personalmente, la poesía es lo más importante en mi vida. Fernando Iturburu, de Guayaquil, es profesor de español en la misma universidad conmigo. SUNY Plattsburgh, Universidad Estadual de Nueva York, en Plattsburgh. Fernando me mostró algunas traducciones de poesía guayaquileña y nos comenzamos a trabajar haciendo una antología de poetas del siglo XX de Ecuador, pero principalmente de Guayaquil. Y Hernán Zúñiga era incluido en esta antología. Para mí, cuando yo descubrí el mundo artístico de Hernán Zúñiga, tenía una gran impresión para mí. Durante los últimos 7 años, cada visita yo encuentro nuevas pinturas. Sobre Hernán Zúñiga, él parece-me tiene varias influencias y varios estágios de su carrera. La influencia que me interesa mucho es una combinación de grande pintor El Greco y el grande grabador inglés, que también, como Hernán Zúñiga, era también un gran poeta, William Blake. En este taller usted puede mostrar ejemplos de arte de Hernán Zúñiga que recuerda para nosotros el movimiento e elongación de cuerpos y el movimiento no cielo o simplesmente na pintura, na textura de El Greco y de William Blake. También me parece una ligación con Le Fauve de la Francia por causa de el movimiento casi bravo, casi salvaje no fundo do quadro. Simplesmente movimento de óleo, de matéria ou de colores. Mesmo onde não há figura, há movimento perturbante e excitante no mesmo tempo. La neofiguración o el neoexpresionismo en la generación de los años 70, en los que me incluyo conjuntamente con Juan Villafuerte, José Carreño y Miguel Yaulema, llamados por Juan Adati, creo que acertadamente, como los mosqueteros de Guayaquil, haciendo un parangón comparativo y analógico con lo que se dio en Quito en los años 70, el movimiento de los 4 mosqueteros, que lo integraron Ramiro Jácome, Pepe Unda, Washington Isa y Nelson Román, que a su vez fueron inspirados por un hombre que pasó por la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil y luego fue a Quito y los animó a estos jóvenes a que se pusieran a trabajar una nueva figuración, porque él notó que de manera existencial esta generación se oponía y tenía un cierto carácter parricida con sus mayores anteriores, que habían constituido el indigenismo o el expresionismo social que devenía desde los años 30 y 40. A esa generación me pertenezco, a la generación que tuvo la responsabilidad de aportar y de configurar una nueva manera de dibujar y pintar
que ya no sean los indios dolientes que en su momento fueron paradigmáticos, pero que muy pronto, por el hecho de los colonialismos, creo yo, y mis compañeros estaban de acuerdo, que se configuraban en una especie de souvenir de mucho éxito comercial. Y nosotros estábamos en la onda de la nueva figuración que se daba en todo el mundo y especialmente en América Latina, con movimientos que influían mucho como el movimiento Cobra o el movimiento de artistas en Argentina, y también ciertos aires de renovación que venía de México, en oposición también a la figuración del muralismo mexicano, en la figura de José Luis Cuevas. Este era el marco histórico donde me formé y nos formamos con mis congéneres y coetáneos en ese marco histórico que tenía también la pertinencia y la influencia del rock, del hipismo, de la revolución cubana y de todos los movimientos que se dieron posteriores al movimiento de Mayo 68 en París y Europa. Entonces todo esto era el espíritu de la época que nos fue configurando ideológicamente y políticamente para que nuestro trabajo tuviera esa pertinencia en ese marco histórico. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como decía el crítico Hernán Rodríguez Castelo, refiriéndose a esta cuestión de la neofiguración, a un cierto feísmo. A veces son imágenes feas, porque claro, no es un arte comercial que quiere adornar una sala. Lo que quiere es denunciar, decir y hacer visible lo invisible. Creo que ese es el mayor compromiso de un artista con un sentimiento político frente a la realidad. Hacer visible lo invisible frente a cualquier riesgo, incluyendo el riesgo de la crítica que deviene del poder imperante. Entonces estoy hablando de un arte político que no es un arte partidista, sino un arte político que involucra una conciencia moral del artista para manejar un lenguaje que le ha costado toda la vida en instrumentarla para que él sea testigo de su tiempo y que pueda probar en la práctica artística el discurso que hace con la boca de los actos sociales que le competen para su sobrevivencia diaria con la profesión que ha elegido, la más difícil, la de ser artista, pero que te da la libertad absoluta en este valle de lágrimas. Éramos unos muchachos veinteañeros y el tiempo ha pasado y claro, el arte en su dialéctica va cambiando también conforme va cambiando la existencia de cada autor. Y es así como estaba involucrado en varias cosas con respecto a las artes plásticas y siempre también con el gran aporte de la investigación vinculada a mi papel de docente. El maravilloso papel de García Márquez, que abrió una puerta de percepción con el tal llamado realismo mágico y que se integra a la perfección en una narrativa que desnuda la realidad, pero que incorpora también elementos mágicos. Y que en mi caso, en mi pintura y en mi poesía, por ejemplo, menciono un ángel, pero no es el ángel católico cristiano que me enseñaron en la infancia a través de la primera comunión, sino los ángeles
que yo veo en la calle y que son ángeles con alas caídas, a veces son ángeles transparentes y a veces son ángeles con cuernos. Y estos se desplazan en grandes espacios o están muy abigarrados en la población urbana, con cara absorta, con una cara de indiferencia, con extremada felicidad, con cara de asombro. También hay personajes con máscaras, tomando en cuenta que la propia vida es una mascarada. Y hay personajes que no necesitan tener rostro ni máscara. Son seres que tienen la cabeza pero no tienen una expresión. Estoy refiriéndome a una especie de anonimato existencial donde estos seres casi no representan nada, pero están inmersos en el contexto compositivo de un cuadro y son protagonistas anónimos. Pero siempre es lo que yo he visto en la calle y también lo que veo en ciertos círculos muy cerrados donde se dan las élites o las cofradías y que también son personajes sujetos de representarlos en una especie de bestiario que se manifiesta según la serie donde está involucrado y representándose con una especie de dramaturgia plástica. Todos estos personajes también siempre están relacionados con animales. Por ejemplo, tengo un cuadro que integra un animal que no es ni perro ni sapo. Es un perro sapo. Entonces, hace referencia al perro como canino y al sapo como batracio. Pero la unión y fusión de este ser, de este bestiario, también se repite a un concepto lingüístico del habla marginal, que dice cuando un tipo es perro, o también cuando un tipo es soplón o muy mirón, es un sapo. Pero en este caso es perro y sapo a la vez, y este animal involucrado en un bestiario de personajes que pululan, se mueven y tienen un protagonismo que es bastante truculento. Entonces cuando involucro animales, especialmente los pájaros son animalitos altamente poéticos porque permiten analogías o contradicciones. Por ejemplo, una escena de los conventillos centrales de Guayaquil, donde en los portales están paradas las prostitutas. Y de pronto de ahí también hay pájaros, porque son los animalitos que le dan el contrapunto poético a esta situación. Si yo pongo pájaros por los pies de las prostitutas, lo que estoy diciendo es que ya también podrían ser pájaros que ya no vuelan. Y estos mismos pájaros no están ya sobre los árboles o en un espacio aéreo amplio, sino que ya son pájaros que son urbanos, que están involucrados en la dramática de la ciudad, siempre marcando el contrapunto en esta especie de metáfora plástica. Así también integro las iguanas, las ratas, es decir, todos los animales que pudieran darme una metáfora comparativa, de analogía o de contraposición. Entonces son elementos comparativos o metafóricos que a mí me sirven para configurar todo este bestiario en la composición del cuadro. Para mí el riesgo es que no debe convertirse en un discurso vano, de hojarasca, de residua. No debe ser un discurso literario ni bocetado. Tiene que ser un discurso
primario, a priori, y que no pierda su esencia objetiva, y en el caso de las artes plásticas, que me resulte un discurso comercial, que se vea un cuadro bonito como para venderlo. En mi cabeza nunca está eso, soy un artista pobre y soy feliz de serlo, porque tengo el soporte de la dignidad creativa y también tengo el soporte de un sentido ideológico de mi trabajo, y lo digo claramente. Mi mayor interés es que mi trabajo sea un recurso político, eminentemente. En este sitio, en esta orilla donde nació la ciudad, fue rellenada de cadáveres mártires de los compañeros de nuestra clase obrera de 1922. Hoy día, 15 de noviembre, la Sociedad de Carpinteros del Guayas, entidad clasista reconocida en diversas luchas, cumple la tradición del rito mortuorio de depositar las cruces sobre el agua, obedeciendo a una consigna militante y clasista que ya instituyera el compañero Joaquín Gallegos Lara en su obra Las cruces sobre el agua. Cómo se me dio la vocación en el grabado, y tengo que buscar esos antecedentes. Entonces yo me veo como un adolescente que estoy implicado en eventos culturales y estoy armando afiches, volantes en la imprenta de la Casa de la Cultura, que a propósito estaba regentada por una gente muy bonita, muy linda, como es el caso de la poeta Ileana Espinel. En esta imprenta solían hacer ilustraciones en textos para libros con unas matrices que técnicamente se llaman linóleo, que no eran matrices de metal, y en otro caso también una matriz de madera que serían xilografías. Y eso me dio mucha curiosidad, especialmente por el manejo manual de estos medios alternativos, y me puse a estudiar. Yo empecé a hacer mis experimentos en grabado como un visitante de la imprenta de la Casa de la Cultura. Y luego ya me vinculé con compañeros grabadores, en Quito especialmente, donde íbamos intercambiando conocimientos con respecto al grabado. Pero el momento culminante del grabado para mí, cuando yo, siendo funcionario ya de la Casa de la Cultura, director de la Pinacoteca Moderna Manuel Rendón Seminario, con Miguel Donoso Pareja, un conocedor de lo que significa el grabado en México, con figuras descollantes, que incluso influyeran en el desarrollo del grabado ecuatoriano a través de Galo Galecio, quien fue el discípulo de Leopoldo Méndez. Miguel Donoso Pareja, el compañero de motivación para recogiendo ciertos restos de maquinaria que estaba en obsolescencia de la imprenta de la Casa de la Cultura. Creamos una prensa y adaptamos otra prensa de prueba de galeras, y con eso creamos el taller de artes gráficas Galo Galecio, que tuvo una existencia extraordinaria, en la que tuve el gran honor, satisfacción y felicidad de crear varios jóvenes que después se constituyeron en los grabadores de Guayaquil. Y llegamos a hacer una promoción del grabado extraordinaria, y tuvimos una incidencia internacional muy interesante, porque hemos podido, por ejemplo, organizar el primer salón internacional que se llamó Muestra América. El concepto de esta exposición de grabadores se llamó Muestra América porque pretendía mostrar y poner en público lo que estaban haciendo los talleres de grabado en ese momento en América Latina. Entonces tuvimos obras de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Estados Unidos y España.
Fue un salón muy importante porque logró la convergencia dinámica, estilística y conceptual de lo que se estaba haciendo el grabado en América Latina. Y en virtud de este desarrollo de este taller, después tuvimos una incidencia y una conexión con el taller experimental de gráfica de La Habana, con el que constituimos un convenio de intercambio y logramos traer a 2 artistas, cada uno en su tiempo, para que hiciera talleres y sesiones de trabajo en nuestro taller de arte gráfica Carlos Galecio. Y luego nosotros también tuvimos la oportunidad de viajar a exhibir como efecto de este intercambio cultural. Mi desarrollo en cuanto al grabado ha sido desde la dinámica de la obrería, de hacer la placa, y también en la promoción cultural, en el hecho de exhibirla, de promover los valores, de constituir este museo del grabado, que es un sueño realizado, tomando en cuenta el grabado como un género alternativo en el mundo contemporáneo y como un efecto que funciona varias artes que tienen una incidencia innegable dentro de la juventud. Este es uno de los sitios favoritos para mí cuando estoy cerca de la prensa. Lo mismo me ocurre en la prensa Gutenberg de Garza Roja, porque se entiende que esta es la pieza emblemática de este arte, de este género de reproducción en serie, orientado a una formación académica como un hecho comunicacional que no solamente pretende preparar a los alumnos en el sentido manual, lúdico, sino que además que ellos aprendan a instrumentarse recursos de reflexión filosófica, de análisis social sobre la realidad y que luego aplican a los temas de sus grabados. Un diseño de 3 placas de MDF y cada una de las placas será un color. Entonces haremos un montaje de estas placas que son 3 y obtendremos 4 colores. Entonces siempre estoy emocionado cuando estoy cerca de la prensa y más todavía cuando veo a mis discípulos haciendo rodar este rodillo, imprimiendo y reproduciendo sus imágenes en serie. Y me emociono mucho más todavía si cuando veo salir por aquí imágenes contemporáneas y que esta prensa les da una satisfacción increíble de ver sus imágenes repetidas y reproducidas y que además le brinda opciones técnicas que no le da la computación, porque estamos hablando de un recurso absolutamente manual y que es susceptible de variantes técnicas de acuerdo a la inventiva que tenga cada impresor. La prensa se constituye en un recurso exquisito de expresión personal orientado hacia el grabado como un género alternativo de reproducción en nuestros tiempos y que permite moverte, exteriorizarte, hacer un derroche de habilidades y de artesanías. Pero yo pongo mucho énfasis de una manera muy persistente en el hecho de la reflexión y de hacer un desarrollo de sus propias ideas, es decir, motivar, provocar un análisis que permita al alumno desarrollar una ideología en el arte, tomando en cuenta que desde el sentido etimológico de lo ideológico estoy refiriéndome al estudio de sus propias ideas y que de acuerdo a ese recurso intelectual individual que tiene cada uno pueda resolver sobre lo histórico social de la realidad contemporánea. Yo aspiro de mis discípulos una conducta y un enfrentamiento con la realidad social que sea de una manera holística, es decir, que tenga una resolución total con todos los aspectos de la crisis contemporánea, es decir, una actitud holística, una contemplación total y un desarrollo dialéctico sobre la historia y sobre el arte.